Bien, en este video vamos a ver la parte de entropía. Lo podemos analizar en esta primera parte desde un punto de vista macroscópico. Nosotros teníamos como el rendimiento real. Nosotros acá le hemos visto un signo menos, pero lo podemos cambiar al ponerlo a signo positivo. Y en este caso, porque QB era energía que sale del motor. Entonces, como es energía que sale del motor, lo poníamos con signo negativo y QA con signo positivo porque es energía que entra al motor. En este caso, el signo de QA y QB depende del sistema de referencia. Ahí estaríamos trabajando con el motor. Cuando Carnot realizó este modelo, el sistema de referencia fue el motor. Entonces, pero si nosotros en este caso, cuando vamos a estudiar entropía, vamos a estudiar, es más amplia la idea, y en el medio, entre la fuente de alta temperatura y de baja temperatura, puede haber tanto un motor como un sistema biológico, como puede ser algún ser vivo, o puede ser el mismo planeta Tierra. Bien, en ese caso, vamos a trabajar como sistema de referencia la fuente de alta temperatura y la fuente de baja temperatura. Bien, desde ese sistema de referencia, entonces acá los signos me van a cambiar. Vamos a ver. En este caso, si trabajo con el sistema de referencia del motor, QA va a ser positivo y QB es negativo porque es energía que sale del motor. Pero si lo analizo desde el punto de vista de las fuentes, entonces QA tiene signo negativo y QB tendría signo positivo porque para QB esta es energía que le está ingresando y para QA esta fuente es energía que sale. Igualmente, de ambas formas, siempre me va a quedar este término con signo negativo, ¿tá? Si yo trabajo con el sistema de referencia al motor, entonces QB es negativo y QA es positivo, menos dividido más me queda menos, me queda el signo que está acá. Y si el sistema de referencia son las fuentes, entonces este es positivo y QA es negativo. Entonces, más dividido menos también me daría esto con signo negativo. Entonces acá lo ponemos en forma genérica, bien, en forma genérica. Y de esta manera podemos trabajar de esta forma genérica, podemos trabajar o como referencia al motor o como referencia a las fuentes. En este caso, en la parte de entropía, vamos a trabajar los sistemas de referencias están en la fuente, tanto de alta temperatura como de baja. Bien. Nosotros el rendimiento reversible era el rendimiento mayor, ¿tá? El rendimiento real siempre era el menor. Es decir, a ver si tenemos, en este caso, acá tenemos el ejercicio 1, el ejercicio 2. En este caso era el rendimiento real y en este caso el ideal. Bien, entonces fíjense, en el ideal el calor que se desvía a la fuente de baja temperatura es menor en el ideal que en el real, ¿tá? Entonces se desvía menos calor para la fuente de baja temperatura porque hay más desviación a la formación de trabajo. Fíjense, el trabajo que genera el rendimiento ideal es de 2125,26 y este es 655,51. Bien, o sea, si redondeamos es 2125 y este 656, si redondeamos. Bien, entonces es mucho mayor la diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso se desvía más energía a la formación de trabajo que en este caso. Bien, entonces en un proceso ideal, ¿tá? En un proceso ideal, el rendimiento es el máximo. Bien,
y la desviación, el QB, es menor que en un rendimiento real. Entonces, sabiendo esto, que el rendimiento ideal, si lo hacemos reversible, va a ser igual al rendimiento real, entonces lo que igualamos acá son ambas ecuaciones. Para el rendimiento real, ¿se acuerdan que sería esto? Y el rendimiento ideal trabaja con TB, o sea, que es el rendimiento máximo, la temperatura baja y la temperatura alta, ¿tá? Que lo teníamos más adelante. A ver. Bien, ahí tenemos el rendimiento ideal. ¿Tá? TB menos TA, o sea, temperatura baja dividido la temperatura alta. Bien. Entonces, igualamos ambos rendimientos. Obviamente el 100% simplificamos, así que nos queda esta parte. Bien. Los unos, como ven, los simplificamos. Y después lo que hacemos, TB, que está acá, lo pasamos para acá, y QA lo pasamos para acá. Esto se me queda en este término todo con respecto al sistema de referencia A, o mejor dicho, de la fuente A. Y en este lado, todo con respecto a la fuente B. Entonces esto que está restando lo paso sumando y listo, ahí lo tengo. Si hablo desde las fuentes, entonces QA va a ser negativo y QB va a ser positivo. ¿Tá? Por eso esto me da 0, porque uno dice, pero si los dos son positivos, ¿por qué esto es igual a 0? Si lo analizo desde las fuentes, QA es negativo porque es calor que sale de la fuente de alta temperatura y QB es calor que ingresa a la fuente de baja temperatura. Si lo analizo desde el punto de vista del motor, entonces este va a ser negativo porque es energía que sale del motor, y esto es positivo porque es energía que entra del motor. De igual manera, tanto uno como el otro van a ser uno positivo y un término negativo. Pero bueno, desde el punto de vista de entropía, yo estoy analizando desde la fuente. Por lo cual me independiza de que si hay un motor o qué. No necesariamente tiene que haber un motor. En un proceso irreversible, entonces decimos que el calor que va a la fuente de baja temperatura en un proceso reversible es mayor que en un proceso, en el proceso acá irreversible es mayor que en un proceso reversible. Bien. El rendimiento en un proceso reversible se desvía más energía a la formación de trabajo que de calor. Bien. Entonces, por tal motivo, cuando yo hago y tomo el valor absoluto, acá tendría que decir, bueno, tomo el valor absoluto, en un proceso irreversible, como QB es más grande que este QE, entonces el valor absoluto, y acá omití poner las barras de módulo, el valor absoluto de QB sobre TB es mayor que en este caso QB sobre TB. Bien, recuerden que en el proceso reversible este valor siempre es más chico que este que está acá. Entonces, desde ese punto de vista, esto va a ser mayor a 0. Recordemos que como ahora lo estamos analizando desde las fuentes, entonces QA, este término es negativo porque es calor que está saliendo de la fuente. Bien, entonces este es negativo. Y este es calor que está llegando a la fuente de baja temperatura. Entonces este es positivo. Como este es más grande que este, entonces esto siempre va a ser mayor a 0. Bien. Acá está la explicación de lo que acabo de decir. Y tenemos entonces esta parte donde Q sobre T, el calor que entra o sale de una fuente,
y esta es la temperatura de la fuente, ¿tá? Entonces, a eso se le llama entropía, variación de entropía. Entonces, tenemos procesos reversibles, la variación de entropía de la fuente de alta temperatura, más la variación de entropía de la fuente de baja temperatura, es la entropía del universo. O sea, la suma de ambas es la entropía del universo, y esto es igual a 0. Bien, es lo que teníamos aquí. Y en un proceso irreversible, la variación de entropía de la fuente de alta temperatura más la variación de entropía de la fuente de baja temperatura, esto es siempre la suma, me da la variación del universo, la variación de entropía del universo, y esto siempre es mayor a 0. Eso es lo que tenemos acá. Eso recuerden, porque siempre QA es negativo y QB esto es positivo, porque lo estamos analizando desde las fuentes, ¿está? Entonces, sabiendo caloría, la unidad de caloría es Joule sobre Kelvin, o bien Joule, acá caloría sobre Kelvin o Joule sobre Kelvin, ¿está? Y el calor puede ser tanta caloría como Joule. La temperatura tiene que estar sí o sí en Kelvin. ¿Por qué no lo puedo trabajar en grados centígrados? Bueno, por algo muy sencillo. Si esta temperatura es grados centígrados, puede haber un valor de temperatura que sea 0 grados. Entonces, en ese caso, tenemos un problema matemático, porque tenemos un cierto valor dividido 0 y obviamente no puede existir la división por 0. Que si lo trabajamos con la temperatura en Kelvin, en ese caso evitamos que T sea 0. Siempre son valores absolutos porque la temperatura está relacionada con el movimiento molecular. Entonces, lo peor que puede llegar a suceder es que no haya movimiento molecular, entonces ahí la temperatura va a ser 0. Pero en la realidad eso nunca sucede. Siempre la molécula, por más baja que esté la temperatura, siempre se está moviendo. Se moverá menos a medida que le bajo la temperatura, pero nunca se va a tener un 0 movimiento. Entonces acá lo vamos a comprobar en el ejercicio 2, que era un rendimiento real y este era un rendimiento ideal. Bien, o sea, trabajamos con el ciclo de Carnot acá. Entonces, si lo completo, esto me quedaría de la siguiente forma. Bien, ahí está. La entropía, ven que es calor que sale de la fuente. Entonces, como es este Q que está saliendo de la fuente de alta temperatura, entonces va con el signo negativo. ¿Bien? Entonces, el calor que sale, la fuente no varía su temperatura, por lo cual la entropía es negativa. Y en este caso, esta temperatura que está ingresando a la fuente de baja temperatura, como es energía que entra, es positivo. Y la fuente está a 300 Kelvin y esta temperatura no varía. Por lo cual, esto me da positivo y me da 844. Entonces, si sumo las entropías, fíjense que es mayor a 0. Es un proceso irreversible. Pero en este caso, donde es un proceso reversible porque trabajamos con el motor ideal, entonces fíjense que la entropía, una me da menos 354, la misma que acá, pero en este caso la entropía de B, o sea de la fuente de baja temperatura, es 354 igual que la entropía que sale de A. Entonces cuando hago la suma, esto me da 0 Kelvin. ¿Bien? Entonces, acá estamos preguntando con lo que había dicho antes. La unidad de la temperatura puede trabajarse en grados centígrados, es una pregunta. Obviamente dijimos que no, porque si no va a tener valores de 0 grados y no se puede dividir por 0. Dice, en la naturaleza, ¿qué tipo de procesos se dan? ¿Reversibles, irreversibles o imposibles? En la naturaleza siempre se dan los procesos irreversibles. Tan solo el motor de Carnot es un proceso reversible, pero es un proceso ideal.
en la naturaleza no existe, tan solo existió por primera vez en la mente de Carnot. Y ahora de todo lo que vemos esta parte de termodinámica. Pero es un motor ideal. La entropía dentro de un punto de vista microscópico, sin entrar en detalles porque esto lleva a una parte de probabilidad. Bien, cómo se distribuyen las moléculas, dónde hay mayor distribución, menor distribución. Es un poco más engorroso, pero lo podemos ver de esta manera más sencilla, donde es un punto de vista microscópico. Entonces nosotros tenemos tres moléculas, o tres pelotitas mejor dicho, que se mueven en la misma dirección y sentido, en el eje X, y si sumo la cantidad de energía es de 300 joules. En este caso, la energía, también sigue sumando 300 joules, 100 joules, 100 joules y 100 joules. Y acá hay dos pelotitas que se mueven en el eje X y una en el eje Y. Y en este caso, la suma sigue dando 300 joules, pero hay una que se mueve en el eje X, otra en el eje Z y otra en el eje Y. Bien. Entonces, en este caso están golpeando tres pelotitas, se va a desplazar bastante. Acá están golpeando dos pelotitas, se va a desplazar un poco menos. Y acá mucho menos en lo que se va a desplazar porque está golpeando una pelotita. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el concepto de energía? El concepto de energía, la idea, no una definición, no hay una definición de energía. Pero la idea sería que la energía mide la capacidad de provocar cambios. A mayor cambio, más energía. Una bala cuando tiene más velocidad tiene más energía, por lo cual va a desarrollar más cambios. Ese es el concepto de energía. Desde ese punto de vista, ahora hacemos la pregunta B. ¿Los tres sistemas tienen igual cantidad de energía? Sí, en los tres casos la energía siempre suma 300 joules. Bien, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 y 100. La pregunta es, ¿cuál es el sistema que produce más cambios? El sistema es el primero el que produce más cambios, ¿está? O sea, este objeto se desplaza más porque están chocando tres pelotitas. En este 2 y en este tan solo una. En este caso, ¿el sistema se encuentra más ordenado? Digo, ¿en qué caso el sistema se encuentra más ordenado? Vamos a decir que el que es más ordenado es este. Este sistema lo voy a encontrar más ordenadito. El ordenado o menos ordenado va a estar relacionado con las variables de movimiento. Fíjense, mientras que esto se está moviendo tan solo en el eje X, acá en el eje XY, y acá en el eje XYZ. ¿Tá? Cuando se mueven en más variantes, van la variable donde se está moviendo en el eje X, en el eje XY o en el eje XYZ, entonces ahí vamos a decir que está más ordenado o menos desordenado. Cuando se mueve por menos direcciones, esto va a ser más ordenado. Dice, ¿en cuál sistema se produce más trabajo? Obviamente que en este caso se produce más trabajo. ¿Está? Se produce mayor desplazamiento. Bueno, ahí ya respondimos estos puntos. Y ahora el otro. ¿Se puede decir que el concepto de energía puede explicar los ejemplos anteriores? Y la verdad no, porque si nosotros trabajamos con el concepto de energía, que es aquello que provoca más cambio, por ejemplo, vamos a decir que una bomba nuclear tiene más energía que una represa hidroeléctrica, o mejor dicho, que una granada de mano, porque obviamente una bomba nuclear modifica toda una ciudad. En cambio, una granada de mano modificará tan solo a la pieza donde se tiró la granada. Bien, o sea, se lo tiró dentro de un edificio y bueno, destruyó toda una habitación. Pero tiramos una bomba nuclear dentro de un edificio que va a desaparecer ese edificio y toda la ciudad.
Entonces ahí decimos, bueno, una bomba nuclear tiene más energía que una granada. ¿Y por qué? Y bueno, provoca más cambios. En este caso, como la energía del sistema son en los tres casos 300 joules, podemos decir que el cambio realizado va a ser el mismo, pero sin embargo eso no lo vemos, porque acá vemos poco desplazamiento y acá vemos más desplazamiento. Bien, entonces, con respecto el concepto de energía es suficiente para explicar eso, no es suficiente. O sea, el concepto de energía no explica lo que está pasando acá, porque en los tres casos la cantidad de energía es la misma, pero los efectos son totalmente diferentes. Entonces ahí hay que agregar otra cosa que es la entropía. Bien, entre comillas, vamos a decir, mide el desorden. Bien, en sí no va a medir el desorden, sino lo que se le llama grados de libertad de la molécula. ¿Tá? En un caso se mueve en un grado de libertad, en el eje X, en el otro en el eje XY y en el tercero X y Z. Tiene 3 grados de libertad. Bien, a medida que aumentan los grados de libertad, la entropía va aumentando. Bien. Y vamos para distinguir a simple vista un proceso reversible e irreversible, podemos ver que si hacemos una filmación y después esa filmación la ponemos en reversa, no vamos a distinguir si la cinta, o sea, si lo que estamos viendo está en reversa o está avanzando en la película. Porque en el caso de un resorte, soltamos este objeto acá y va a rebotar en el resorte y siempre vamos a decir que es un resorte ideal. Bien, entonces los 300 joules pasan al sistema que es el resorte hasta comprimirse acá y tener 300 joules de energía elástica. Y esto otra vez lo vuelve a entregar y esta piedrita vas a tener 300 joules de energía potencial. Entonces eso lo pasamos el video al derecho o al revés, no nos vamos a dar cuenta. Siempre vamos a ver una pelotita que parte de 20, comprime el resorte se dispara y llega a la pelotita acá a 20. Siempre está eternamente así. Por lo cual no podemos distinguir el proceso reversible a irreversible. O sea, no podemos distinguir si la filmación está yendo bien o está yendo en reversa. Bien. En cambio, en este caso, fíjense, tengo 500 joules y la energía final es 50 más 150, 200, más 300, 500. O sea, la energía final es igual a la inicial. Lo mismo está acá. Acá tenemos 300 de energía potencial y pasa a ser 300 de energía potencial elástica. Bien. En este caso también, pero ¿qué es lo que podemos distinguir? No en la energía, porque tanto en este caso como en este caso la energía antes y después es la misma. Lo que vamos a distinguir es que si esto lo filmamos y lo pasamos en reversa, me voy a dar cuenta que está en reversa, porque todas las pelotitas están saliendo y convergen con la blanca. Entonces todas las pelotitas estas se están moviendo, pegan a la blanca, retrocede. ¿Tá? Eso en la naturaleza no vemos. Vemos más bien que esta pelotita después se está moviendo en otras direcciones. Bien. Entonces, en este caso va a ser un proceso irreversible. Porque si yo filmo esto y lo paso en reversa, me voy a dar cuenta que está en reversa. Pero en este caso yo lo filmo, lo paso en reversa y no lo distingo si estoy pasándolo en reversa o normalmente. Bien. Bueno, en el próximo video vamos a ver, vamos a ampliar acá el primer principio de la termodinámica y vamos a agregar más fórmulas a las que nosotros teníamos antes. No son muchas más.